Queridos amigos, el malinchismo sabemos es no saber apreciar lo propio, no dar de inmediato el valor a algo extranjero solo por ser extranjero como superior. Al contrario, en contraste, existen personas que se sienten sumamente orgullosas de las raíces prehispánicas que hay en México, de nuestra cultura, y sienten una enorme felicidad al ver los ojos de los extranjeros que saben valorarlas también. Si eres una persona de este tipo, este programa es para ti. Bienvenido al episodio 25 de La Dolce Vita, el programa hecho en Puebla, México, por parte de Academia Michelangelo, para ti que aprendes italiano y quieres conocer a quienes construyen puentes entre Italia y México. Nuestra invitada de hoy es Rocío Cid, mexicana, creadora de Ahuetzin, y con esta organización difunde la cultura mexicana en suelo italiano. Bienvenida, Rocío, y muchas gracias por compartirnos tu tiempo y tu experiencia. Cuéntanos, por favor, cuáles son tus raíces, qué llevas de estas tradiciones. Bueno, mis raíces se remontan a dos personas maravillosas, mis papás. Mi papá era oaxaqueño y mi mamá también es de Puebla, de Tehuacán. Ok, Entonces, pues cómo no apreciar los bordados, cómo no apreciar la cocina, cómo no apreciar la riqueza de un estado como Oaxaca, por ejemplo. Y ya que estamos en esto, ¿por qué no compartirlo con el pueblo italiano, no? Entonces, estas son mis raíces. Y mi objetivo principal es el de dar valor, el de rescatar también, pero alimentar mi propio espíritu, digamos, en una tierra tan lejana como Italia de México. Creo que nosotros mexicanos no debemos nunca olvidar que tenemos raíces fuertes, que provenimos de una raza muy importante, ancestralmente eh, radicada en valores muy importantes. Entonces creo que principalmente es el motor que alimenta la actividad que yo estoy realizando en estos momentos. excelente. ¿Cómo fue tu historia de migración en Italia? ¿Dónde has radicado? Bueno, yo llegué en el 97 a la ciudad de Verona por motivos de estudio, de intercambio cultural, y después regresé a México a proseguir con mis estudios. Y bueno, tú sabes que en las zonas arqueológicas donde yo tuve la oportunidad de trabajar hay muchas personas extranjeras. Entre esas personas extranjeras, un buen día que yo estaba dando una guía turística en una zona arqueológica, conocí al que actualmente es mi esposo. Y de ahí empezó una frecuentación. Y bueno, lo demás pues ya es historia. Yo llegué en el 97 a la ciudad de Verona, que es una ciudad muy bonita, actualmente muy visitada por turistas de todo el mundo. Y actualmente vivo en la ciudad de Mantova. La ciudad de Mantova también es muy importante, inclusive es mencionada por Shakespeare en su obra Romeo y Julieta, porque es a Mantova donde Romeo huye después de haber acuchillado al primo de Julieta. Entonces es efectivamente una ciudad muy cercana a Verona, pero pertenece ya a la región Lombardía. Y bueno, mi integración, digamos que al inicio tengo que decir que desde el punto de vista lingüístico fue un poquito difícil, porque yo llegué aquí en Italia a compartir con una familia multicultural, es decir, la familia de mi esposo también es binacional, ¿no? Entonces, mi suegra, hablando muy bien el español, porque ella es de madre chilena y de padre alemán, ella cuando yo llegué, pues estuvo muy contenta y yo también, la verdad, de hablar con alguien en español, pero desde el punto de vista lingüístico, para aprender una lengua como el italiano, pues no fue muy fácil, la verdad, porque no es de que me facilitaba la integración, porque ella y yo hablábamos casi siempre en italiano y entonces ella me daba una mano cuando yo no entendía, pero digamos que la verdadera etapa de integración empezó cuando ellos se mudaron a otra ciudad un poquito más lejana de donde yo estaba y pues ahí fue donde tuve que aprender italiano en la escuela y sí o sí. Excelente. ¿Y cómo fuiste recibida? ¿Te recibieron bien? Claro, sí, sí, yo llegué a una familia multicultural con una visión, digamos, muy abierta
eh, mm, ellos habían emigrado por motivos históricos, en fin, que muchas familias italianas aquí estuvieron en ese periodo histórico eh, forzadas a emigrar a Latinoamérica. Entonces, digamos que esa situación de ser emigrantes, a su vez ellos, y después regresados a Italia, les dio la oportunidad también, digamos, de conocer lo que siente un migrante, ¿no? ¿Cómo Claro. te sientes los primeros meses de no saber un idioma, de no conocer las costumbres, en fin? Entonces, creo que eso me ayudó mucho. Excelente. ¿Y la comunidad, los italianos que no están dentro de tu círculo familiar, hay una buena acogida? Sí, tengo que decir que últimamente, gracias, digamos, a la globalización, a los medios de comunicación masivos como Internet, la gente en Italia ha abierto muchísimo las puertas a nosotros extranjeros, a los modos, usos y costumbres diferentes. Y gracias a eso es que, pues, yo he encontrado también la facilidad de colocar mi actividad de divulgación cultural en más y más lugares, ¿no? Porque hay siempre mayor recepción, hay siempre más apertura hacia otras cosas nuevas. Entonces creo que eso últimamente a nosotros los mexicanos y en general a los emigrantes nos ha ayudado mucho. Excelente. Ahora, ¿cómo decidiste crear Ajuexin? ¿Por qué lo llamaste así? Bueno, Ajuersin es el significado de mi nombre en lengua náhuatl, que quiere decir rocío. Y bueno, ese nombre a mí me lo dieron cuando yo frecuentaba la universidad, tuve un par de profesores de lengua náhuatl y ellos me enseñaron y me dieron la posibilidad después de un tiempo de enseñar a mi vez a otras personas la lengua náhuatl. Y bueno, ya en aquel entonces yo en mis tiempos de creatividad, me dedicaba a pintar, a labrar en cerámica, pero también a bordar. Y entonces en aquel tiempo yo ya elaboraba estos cuadros que yo hacía para poder vender y, por qué no, también sostener un poco parte de mis estudios. Y empecé a ver que la gente los apreciaba. Entonces empecé cuando yo llegué a Italia a emprender en este tipo de actividad de iniciativa de divulgación cultural, primero con los connacionales, por ejemplo, haciendo talleres para los niños de los y las mexicanas, eh, ayudando a montar los altares de muertos y, ¿por qué no?, posicionando, colocando los objetos que yo realizaba, como las catrinas, las calaveras, esas cosas que yo aprendí en México a hacer a través del arte de la cartonería. Y bueno, fue así como la cosa fue, digamos, tomando un poquito más de forma. Así es. Bravo, bravo, muy bien. ¿Cuáles son tus mayores satisfacciones con Ajuexin? Bueno, mis mayores satisfacciones tengo que decir que me las dan los niños. Los niños cuando se acercan a mis actividades didácticas, a mis talleres manuales, porque los niños te demuestran un interés puro en una cultura, en un modo de ver diferente, en un concepto, en un color diferente, en una cosa que nunca han visto antes. Entonces, mi mayor satisfacción es cuando tengo la posibilidad de compartir con las nuevas generaciones, digamos, clases desde bachillerato hacia abajo, porque los jóvenes hoy en día están muy abiertos a aprender de otras culturas, y tengo que decir que nos ha ayudado también que Italia últimamente ha eh, ha visto un cambio en la multiculturalidad. Entonces tú encuentras clases, grupos de niños a nivel primaria, por ejemplo, donde hay niños de todas las nacionalidades. Y también es una retroalimentación, porque cuando me toca dar talleres a niños de muchas nacionalidades, entonces también ellos me regalan
cosas de sus países o, no sé, me regalan recuerdos, me regalan impresiones de lo que sus papás les cuentan sobre tradiciones, costumbres, los platillos, en fin, todo esto. Entonces, creo que la mayor satisfacción está en la posibilidad que tengo de cultivar esta tarea de divulgación de la cultura mexicana a través de los niños. Excelente. Gracias, Chava. Te mandamos saludos también, ahorita que acabas de sumarte a la transmisión. Gracias por estarnos viendo. Eh, También has participado y obtenido un primer lugar. Creo que es importante compartirlo. Hay algunas Sí, fotografías que nos hiciste favor de compartirnos. ¿Nos quieres ir sí, platicando un poquito al respecto de ellas? sí. Claro, mira, yo tengo una admiración muy, muy fuerte, creo que también es casi una dependencia, tengo que decirlo, sí, hacia los textiles tradicionales mexicanos. Tengo una debilidad, a mí me gustan muchísimo y entonces esta cosa me ha permitido acercarme al estudio de la simbología, de la iconografía de los textiles tradicionales mexicanos. Y a mi vez tuve la posibilidad a través de mi mamá que sabía bordar, que sabe bordar y me enseñó cuando yo era muy niña, tuve la posibilidad de desarrollar la habilidad en el bordado a mano tradicional, el bordado tradicional mexicano. Entonces, yo quise plasmar a través de los textiles, en este caso el bordado a mano, las imágenes que más me llamaban la atención en ese momento, pero que se encuentran en los códices prehispánicos mexicanos. Entonces, uh, me di a la búsqueda de algunos documentos que me llamaban la atención, sobre todo porque ya los había conocido en mi fase de la universidad como etnohistoriadora. Y estos códices me gustaba plasmarlos y quizá también hacer réplicas de algunas de las láminas de estos códices. Entonces, lo que hago últimamente y que me gusta mucho, aparte otras materias, digamos, de artesanía, de arte popular, como el barro, la madera, en fin, es esto, el hacer los bordados y hacer las réplicas de algunas láminas de los códices mexicanos. Entonces, últimamente pude reunir algunas de estas reproducciones que yo he elaborado en los últimos meses y presenté mi proyecto a un festival concurso que se llama Tira fuori la lengua. En español quiere decir saca la lengua. Saca la lengua porque es un festival que tiene como principal finalidad dar el valor a las lenguas madre del mundo. Entonces yo presenté el proyecto de los códices mexicanos y los códices prehispánicos como instrumento para conocer la lengua náhuatl, porque recordemos que nuestros códices mexicanos, sobre todo por la importancia histórica que tienen, son documentos que son invaluables actualmente a nivel mundial. Pero hay que señalar un pequeño detalle que nos ha permitido a nosotros historiadores acercarnos al estudio y es los subtítulos, las anotaciones que hicieron los frailes, los tlacuilos en lengua náhuatl debajo de cada imagen. Entonces, para un etnohistoriador es una llave de acceso el conocimiento de la lengua náhuatl y no solo, también de otras lenguas como el maya, el zapoteco y la gran riqueza de lenguas originarias que tenemos en México. Y bueno, mi proyecto gustó, me dio mucha satisfacción porque lo pude compartir en el Teatro Modernísimo de Nembro, que bueno, después de 2 años de pandemia, Nembro desgraciadamente tuvo muchísimas pérdidas a nivel humano después del coronavirus. Creo que todos ustedes saben un poco la historia de la ciudad de Nembro y cómo fue, digamos, uno de los centros pues de mayor impacto del COVID en los primeros tiempos, ¿no? Entonces, para mí el haber podido ir a Nembro y compartir esto como un momento de alegría, pues también fue como querer, digamos, compartir
las ganas que tenemos todos, ¿no? De poder seguir adelante, de, no sé, de ver cosas nuevas, pues de salir también de todo este periodo del cual venimos, que fue para todos muy difícil. Así Entonces, es, así es. así, Qué bonito, porque además de la hermosa labor que estás haciendo como embajadora de la cultura italiana, también pones este elemento humano al servicio de los demás, ¿no? Que el arte en sí mismo, venga de donde venga, como una oportunidad de distraerte, de salir de esa catarsis del mundo exterior así, así. y pues dejar disfrutar los sentidos, aprenderte y llevarte al encuentro con otras personas, ¿no? Así es, y aparte, pues bueno, es un festival que también tiene su categoría para jóvenes y niños de las escuelas primarias, secundarias. Y bueno, déjame decirte, contarte que fue una experiencia muy enriquecedora porque también participaron con proyectos niños de clases multiculturales. Entonces, por ejemplo, ellos contaron una fábula y cada uno de ellos que pertenece, digamos, a una familia de lengua diferente, no sé, digamos, que el senegalés, el nigeriano, el chino, el hindú, cada uno de los niños leyó una pequeña parte de la fábula en su propia lengua, ¿no? Entonces, eso también fue muy enriquecedor para todas las personas que participamos, porque tuvimos la oportunidad de ver cómo los niños en la nueva generación están haciendo un trabajo muy importante que es de la integración para conformar una cultura siempre más rica. Excelente. No, es súper completo el trabajo que estás haciendo y además que es un trabajo educativo, no nada más es, pues te muestro una cuestión de artesanía. En la entrevista en italiano que hicimos al inicio, me pareció sumamente importante porque también yo ahí aprendí algo, pues que nos solemos referir a esto como artesanía. Y a mí me Así encantó es. la corrección. Por favor, comparte con el público que habla español cuál es el término correcto con el que tendríamos que estar hablando. Bueno, yo creo que el término correcto para describir una pieza de manufactura y que probablemente alguna persona perteneciente a un pueblo originario elabora, se llama arte popular. En este caso es arte popular mexicano. Y yo creo que la importancia de darle el correcto nombre en vez de artesanía es que le da el valor que ya tiene intrínseco. Es decir, también los artistas populares mexicanos tienen habilidades extraordinarias de pintura, de escultura, de tejido, del labrado en madera. Por ejemplo, hablemos de los artistas populares oaxaqueños que realizan los nahuales, los tonales, los cartoneros de la Ciudad de México que realizan alebrijes, que son piezas únicas e increíbles. Entonces, esto y la complejidad de los elementos del simbolismo que lleva en sí una pieza de arte que es mal llamada artesanía, la hace llamarse arte popular mexicano, por la unicidad y por la complejidad de la elaboración. Excelente. Y creo que por lo que mencionas es sobre todo un ejercicio de un acto de justicia, más que solamente Así decir, es. bueno, así le llamaban antes y le llamo de otra manera, pero pues es lo mismo, no, es Mm. el acto de justicia al valor intrínseco, ese valor que no depende de cómo lo veo yo o lo aprecio yo, o si lo aprecio o no lo aprecio, simplemente es pues darle el justo valor a las cosas. Yo creo que eso es algo que de verdad me ha hecho pensar esta entrevista y que te agradezco muchísimo, me ha aportado esto. Ahora, tú tienes una obra, es los códices mexicanos prehispánicos, estoy leyendo para no confundir el título, Sí, eh, sí. los códices mexicanos prehispánicos como fuente de conocimiento de la lengua náhuatl. ¿Nos puedes platicar un poco al respecto? Claro que sí, es una colección que yo he, digamos, acumulado a través de mucho tiempo, porque estas obras en bordado yo empecé a elaborarlas, digamos, hace 20 años. Tuve la posibilidad de poderlas ceder a otras personas que se interesaron en ese tiempo en el arte del bordado y la representación de los códices que yo hago. Y bueno, es en mi intención de el rescate de algunas de las láminas y también poderlas compartir, porque los códices mexicanos son
un baluarte historiográfico muy, muy importante. Entonces, a mí sinceramente me llaman mucho la atención los colores que se usaban en aquel entonces, los tlacuilos, que eran los escribanos, que se dedicaban a pintar en los códices para dejar noticias, ¿no? En este caso, por ejemplo, los códices sirvieron también para dar noticias de lo que era ya la llamada Nueva España, ¿no? Entonces, muchos de estos códices se encuentran actualmente en las bibliotecas más importantes del mundo, pero afortunadamente y gracias a la tecnología, también los podemos encontrar en línea. Entonces, cualquiera de nosotros que quiera conocer algún códice, por ejemplo, digamos, la tira de la peregrinación, que es donde está relatada la migración de los aztecas hacia México, Tenochtitlan, y su consecuente fundación, lo podemos encontrar también en línea, ¿no? Antes era muy difícil, ahora ya los expertos se han encargado de escanerizar, ¿no? De digitalizar ese material que está al alcance de todos. Entonces, esto, no obstante la lejanía, disculpa, no obstante la lejanía que probablemente se pueda tener con la biblioteca, en este caso, por ejemplo, en la biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia, hay muchísimas réplicas que los estudiantes pueden ir a consultar, pero digamos que para mí es un poco más difícil, así es que la digitalización a mí me ayudó muchísimo. Y he querido hacer las réplicas de algunas de las láminas de estos códices de los que hablamos y pues reflejarlas en estas obras que yo realizo. O sea, son las réplicas bordadas a mano completamente de algunas de las láminas de los códices prehispánicos. Por ejemplo, esta es una lámina que se llama El Árbol de Apuala y está basada en el Códice Vindobonensis, que también es un códice de origen prehispánico de la zona de la Mixteca oaxaqueña. Te voy a mostrar otro también. Es una representación de la deidad que se llama Xolotl. De hecho, yo los firmo también a mano. Está firmado todo en técnica de bordado tradicional mexicano. Y ahí tiene su explicación, digamos que es Xolotl y está, digamos, copiado, ¿no? Es una reproducción fiel que se encuentra en el Códice Borgia. Esta es la representación de la divinidad Xolotl, que es, digamos, el ente animal, el dios que representaba la criatura canina, ¿no? De hecho, tú lo puedes ver que tiene sus fauces, que tiene sus colmillos, y Xolotl es una de las deidades más importantes en el panteón azteca. De hecho, es una representación de la vida, pero también de la muerte, y de hecho, pues podemos encontrar noticias de lo que representaba Xolotl a nivel mitológico, ¿no? En el importantísimo legado ancestral reflejado en los códices, y bueno, este es otro de mis cuadros, también hecho completamente a mano, todo completamente a mano, con diferentes puntos y técnicas del bordado tradicional mexicano. Y bueno, esto es lo que últimamente me tiene, digamos, más ocupada. Ya, qué Así es. hermoso trabajo. Y yo creo que, Muchas por gracias. una parte, sí lamentar el hecho de que nosotros, que somos mexicanos y que está como parte de nuestra historia, pues hemos perdido esa habilidad de leer a través de las obras. O sea, las Sí. vemos y podemos decir, ah, pues sí, sí me suena o la he visto, me recuerda a los libros de Mm, primaria y todo, pero mm. no saber apreciar más, ¿no? O sea, no, son opacos los códices para nosotros, no podemos leer o acceder a lo que el mensaje que transmiten porque hemos perdido esa capacidad de decodificarlos, ¿no? Entonces, por un lado está, lo percibo como una pérdida para nosotros. Y también el, pues, aprender cómo cuando lo vemos los ojos de un extranjero, cómo Ujú. aprecia esto, cómo lo reconoce, cómo le da su justo lugar y decir nosotros, pues, ¿qué estamos haciendo, no? Porque lamentablemente en nuestra sociedad esto no siempre es rescatado de la mejor manera. No sé si estés de acuerdo con esto.
Sí, estoy de acuerdo, pero tengo que decir y reconocer que hay investigadores en México que han tenido, digamos, a bien la tarea de rescatar estos documentos. Tanto es verdad que una de las principales, digamos, instituciones que se ocupan de esto es la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que ha preparado y sigue preparando estudiantes e investigadores que se encargan del rescate de nuestra cultura, de nuestros tesoros arqueológicos, de los libros, de los códices, de todo esto que gracias al acervo cultural podemos decir que está ahí radicada nuestra identidad mexicana, ¿no? Entonces creo que últimamente se ha hecho un avance muy fuerte, muy grande, gracias, como te decía, a las nuevas tecnologías, a la digitalización. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba estudiando, en alguna ocasión nos mandaban a consultar algunos documentos antiguos y para poder acceder a esos documentos, dado que eran quizá libros, no sé, del 1500, del 1800, teníamos que acceder con el tapabocas, con los guantes y poder cambiar página con unas pinzas, ¿no? Entonces ahora eso ya no se puede hacer porque afortunadamente los códices ya están digitalizados, ¿no? Entonces, Excelente. está al alcance de todos. Basta que tú entras en un archivo de alguna biblioteca importante, como por ejemplo la del Museo Nacional de Antropología e Historia, y ahí tú puedes consultar una cantidad de documentos históricos que quizá nunca habíamos imaginado poder ojear. Estamos en una época con mucho fruto. Hablando de esta época, ¿dónde te pueden encontrar en redes para quien quiera contactarte? Bueno, a mí me pueden contactar en mi página Facebook que se llama Ahuetzin Mexican Handcraft Workshops, que es Taller de Arte Popular Mexicano en Facebook y también en Instagram con mi nombre en lengua náhuatl, Ahuetzin. Ahí pueden ver mis actividades, mis iniciativas, lo que yo comparto con la gente. Por ejemplo, en esta fotografía tuvimos la posibilidad de compartir en una fiesta de conmemoración de la independencia de México en la ciudad de Milán y digamos que algunos de nosotros mexicanos que hemos tenido, digamos, la posibilidad de compartir nuestra cultura, fuimos reconocidos con una placa de reconocimiento de la cónsul de México en Milán en aquel entonces. Entonces, bueno, pues digamos que vamos recogiendo pequeños frutos, pequeñas en espacios que pues cada vez más se interesan a nuestra cultura. Excelente. Oye, pues está súper completo lo que estás haciendo. ¿Nos puedes platicar un poquito al respecto de esto? Sí, bueno, sí, esto es de hecho la placa que me dio la cónsul Marisela Morales en aquel entonces por la labor de difusión de la cultura mexicana en Italia. Y bueno, después de eso tuve la posibilidad también de participar en algunas muestras, en mi muestra personal de arte de lo que yo elaboro. Se me dio espacio en el museo en la sala expositiva, perdón, del Instituto Cervantes de Milán. Y de ahí, bueno, pues hemos tratado de encontrar cada vez más espacios de divulgación, de muestras, de talleres para los niños a nivel primaria, secundaria, superior. Entonces esto pues creo que representa un motor para nosotros mexicanos que vivimos en el extranjero, también tener la posibilidad de compartir. Claro, claro. Rocío, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, ante todo. Al Gracias por contrario, ese trabajo que estás haciendo enorme muy como amable. embajadora de la cultura italiana. Hemos platicado en tantas ocasiones cómo se intenta construir un puente entre Italia y México y sin duda tú lo estás haciendo con todo empeño. El hecho de que el diálogo finalmente solo puede surgir del respeto y el respeto viene del conocimiento profundo. Entonces, esta labor que estás haciendo es de verdad algo maravilloso, nos hace sentir orgullosos de ser mexicanos y de que gracias a un trabajo como el tuyo,
lo que forma parte de nuestra identidad, pues es apreciado en el extranjero. De verdad, continúa con ese entusiasmo, con ese cariño que se ve que estás poniendo a tu actividad. Desde México te mandamos un fuerte abrazo y Gracias. nuestro mejor deseo de que haya mucho fruto en adelante. Mis mejores deseos también para ustedes y un abrazo mexicano para todos. Que estén bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Cari amici, pues esto es la Dolce Vita y de verdad a mí me da un entusiasmo enorme, es un honor, es una alegría poder presentar la labor de nuestros connacionales que están allá en Italia difundiendo la cultura mexicana. Los invitamos a la siguiente puntata y les agradecemos la escucha. Hasta pronto.